Sacrificio erróneo del campeón mundial Gukesh. Después de una Grunfeld con los colores cambiados, el juego se nivela, pero Gukesh decide arriesgar sacrificando un caballo que lo lleva a una posición perdida, aunque compleja. Los errores continúan y Giri deja escapar la última posibilidad de mantener la ventaja, cometiendo un gravísimo error que lo lleva a la derrota. Un estreno errático del campeón mundial, que comenzó con caballo F3, caballo F6 y G3. Continuó el negro con D5, alfil G2, C5, enroque, caballo C6 y D4. Estamos en presencia de una defensa Grunfeld donde las blancas tienen un tiempo de ventaja y el negro juega la sólida E6. C4 atacando el centro, D por C4 y dama A4. Alfil D7, D por C5, alfil por C5 y dama por C4, atacando al alfil que se retiró a E7. Caballo C3, enroque, E4. Las blancas se posesionan de un pequeño lugar en el centro para amenazar el avance del peón a E5. Su adversario juega ahora torre C8 y dama E2. Aquí era más compleja la continuación torre D1 y si caballo G4, dama B5, caballo D4 y dama D3, pero esto en la práctica no se presentaría debido a la complejidad de la misma, y lo normal es, ante la amenaza de rayos X de la torre en C8, la retirada dama E2 es lo más lógico. Alfil C5, alfil G5, una jugada provocadora, donde las negras correctamente juegan H6 y Gukesh decide la retirada del alfil a H4. Esto es un error. Sin embargo, el cambio alfil por F6, dama por F6, E5, dama E7 y caballo E4 llevaba a una posición de lucha equilibrada. Aunque las negras tienen la pareja de alfiles, el blanco posee una fuerte casilla en D6 donde puede instalar su caballo. Una lucha pareja. Después de la jugada de retirada del alfil a H4, Giri no se amilanó y continuó con G5, sabiendo que su adversario va a sacrificar el caballo por dos peones, caballo por G5, H por G5, alfil por G5. Ahora la amenaza es E5, por lo que las negras decidieron realizar una buena jugada con el avance E5, previniendo el avance del blanco. Dama D2, amenazando por supuesto ahora recuperar material con alfil por F6, toda vez que el alfil de D7 quedaría en el aire. Por esa razón, las negras retiran correctamente su alfil a E7, evitando la clavada, eliminando la clavada del caballo de F6 y la amenaza que mencionamos anteriormente. Siguió alfil H6, la amenaza directa de dama G5 y dama G7 mate es rechazada con rey H7. Y ahora el blanco decidió, lógicamente, capturar la torre con alfil por F8 y alfil por F8. La idea de las negras es llevar el alfil a G7 en este momento o más adelante. Sin embargo, la jugada dama por F8 era preferible. Después de rey H1, dama G7 y la dama protege mucho mejor al rey que el alfil después de alfil por F8, que fue respondido con F4, alfil E6 y caballo D5. Las blancas tienen una cierta iniciativa en el centro, el rey de las negras está un poco desprotegido y la posición es complicada, por supuesto. Después de 10 minutos de meditación, Giri decide jugar el movimiento correcto, caballo B4.
aprovechando que la dama de las blancas está indefensa para simplificar piezas y eliminar así peligros contra su rey. F por E5, caballo G4. Aquí en este momento la jugada de captura caballo de B por D4, E por D5 y caballo por D5 llevaba una posición ligeramente mejor para las negras. Después de caballo G4 continuó con torre DA a D1, rey H8 y rey H1. Un error del campeón mundial. Lo mejor hubiera sido dama F4, aunque después de alfil H6 y dama F3 la ventaja es claramente o está claramente a favor de las negras. Pero esta jugada del rey a H1 profiláctica para evitar en cualquier momento este tipo de jugadas en la diagonal no es lo correcto y su adversario le respondió con la fuerte jugada torre C2 que lo lleva a una posición ganadora. Con ello existen muchas posibilidades de sacrificio de la torre en G2 para eliminar el alfil defensor del rey blanco. Ahora es prácticamente forzado llevar la dama F4 y caballo por D5, un buen movimiento para simplificar. Dama F3. Las blancas siguen complicando el juego, pero un error hubiera sido, por ejemplo, E por D5, alfil por D5, torre F3, una jugada muy buena de las negras ahora, torre E2, para que si ocurre dama por G4, entonces alfil por F3, que amenaza la torre de D1 al tiempo que la dama de G4, y no es posible, o es posible, pero recibiría mate la captura de la dama con torre por D8 debido a torre E1 mate, ya que el alfil de F3 clava al alfil de G2 con mate. Después de dama F3, dama B6, una jugada interesante, pero también era interesante y por supuesto fuerte torre por G2, llevando a cabo la idea que habíamos planteado cuando se jugó la torre a C2, dama por G2, caballo de G a E3, dama F3 y caballo por F1, E por D5 y ahora caballo E3, con una posición ganadora por parte de las negras. Dama B6 fue respondido con E por D5 y torre F2. Las negras realmente tienen aquí un fuerte ataque y parece que las blancas están completamente perdidas, pero Gukesh no se rinde y pone su dama en la diagonal con la idea de en algún momento dar un jaque a la descubierta que pudiera beneficiarle. Su adversario, tal vez en apuro de tiempo, meditó durante casi 4 minutos y realizó la jugada errónea alfil B4. Mucho mejor era, o lo contrario, mejor hubiera sido, no mucho mejor porque alfil B4 no es buena, alfil F5 era muy fuerte, amenazando alfil E4 con posiciones de mate. E6 jaque, alfil G7, E por F7, rey H7 y las blancas están perdidas. Por ejemplo, la mejor continuación de ellas sería ahora D6, pero tras torre por G2, amenazando torre por H2 mate, es necesario jugar el peón a F8 promoviendo caballo jaque y después de alfil F8, rey por G2, alfil E4 jaque, rey H3, caballo F2 jaque, torre por F2 y dama por F2 con la amenaza de dama G2 jaque o dama F5 jaque, con lo cual la posición del negro es completamente ganadora. El blanco no tendría prácticamente defensa en esta posición. Sin embargo, alfil B4 le da posibilidades a Gukesh de realizar un fuerte movimiento con dama C1 equilibrando las acciones. Y aquí puede pasar cualquier cosa en esta posición bastante compleja, donde la relación de material es bastante poco inusual, donde las blancas tienen torre y 3 peones contra alfil y caballo, pero la posición del rey
de las blancas, aunque tiene más peones encima o que lo cubren, es más peligrosa. Siguió alfil F5, dama G5. La dama se incorpora al ataque contra el rey de las negras, que ahora jugaron alfil F8. Las negras conservan un par de alfiles peligrosos, pero en esta posición los acontecimientos pueden conducir a cualquier resultado dada la tensión del juego. Tras 31 segundos de pensamiento, de meditación en el jugada 31 precisamente, las blancas cometen un error con dama H4. Esto los lleva prácticamente a la derrota. Lo mejor hubiera sido dama H5 jaque, alfil H6, torre D a E1, torre por G2, rey por G2 y dama por B2 jaque. Continuaría rey H1 como mejor opción y dama D2. La lucha aquí está equilibrada. Torre por F5, dama por E1 jaque, rey G2, caballo E3 jaque, rey H3, caballo por F5 y dama por F5. Después de dama E3 y D6, las negras que tienen un alfil por dos peones no podrán obtener el éxito en esta posición, dado el peligro que representa el adelantado peón de D6 de las blancas. Por lo tanto, seguimos con dama H4, que fue un error. Y a esto, Giri comete otro error, devolviéndole el favor con alfil H6. Sin embargo, en lugar de alfil H6, la jugada rey G8 era muy fuerte, amenazando muy evidentemente el sacrificio de torre por G2, que conduciría a posiciones prácticamente de mate. Por lo tanto, D6 y ahora otra amenaza que estaba en ciernes. Torre por F1 jaque, torre por F1, caballo F2 jaque, torre por F2, dama por F2, dama G5 jaque y ahora después de alfil G7 la posición de las negras es ganadora. Están amenazando dama E1 con mate y no existen posibilidades defensivas para las blancas. Eso hubiera sido el fin o la primera derrota del campeón mundial estrenándose en este torneo de Tata Steel Master 2025. Pero Giri, tal vez acuciado por el tiempo, respondió con alfil H6, torre D a E1, dama por B2 y otro error de Gukesh que lo lleva a la derrota, o lo llevaría a la derrota, porque no ocurrió. Lo correcto hubiera sido torre por F2, caballo por F2 jaque, rey G1 y ahora caballo G4, donde la lucha está equiparada. Pueden pasar, como en cualquier posición, muchas cosas, pero el juego está complicado. La relación material ahora sería de torre y dos peones contra alfil y caballo. Pero el rey de las negras puede sufrir el acoso de las piezas negras, pero el negro también puede tener problemas con su rey. Pero este movimiento H3 es perdedor tras alfil E4. Se amenaza torre por F1 y dama por G2 mate. Por lo tanto, no queda otra que torre por F2, caballo por F2 jaque, rey G1 y ahora un gravísimo error realizado en solamente 39 segundos, dama B6. Un gravísimo error. Sin embargo, la jugada caballo G4 lleva a la victoria. Dama D8, rey G7 y se entrega la dama o se recibe mate. Por lo tanto, una gran oportunidad de Giri de llevarse, como se dice vulgarmente, el gato al agua. Tras dama B6, Gukesh pensó 37 segundos y propuso el cambio de dama que le da la victoria. Dama F6 jaque, dama por F6, E por F6, alfil por G2, rey por G2 y caballo D3. Torre 8 jaque, rey H7 y D6. Ahora hay que parar el peón de D6 y el negro lo hace
con caballo C5, pero después de torre E5, repeliendo el caballo, atacando el caballo y evitando una posibilidad de alfil G5 defendiendo la posición, el negro está forzado a jugar caballo D7 y tras torre E7 las negras abandonaron. Toda vez que el caballo tiene que moverse, perderá el peón de F7 y el peón de D6 representa la victoria. Una tensa partida entre estos dos grandes maestros, donde el estreno del campeón mundial demostró que aún tiene que jugar más partidas para recuperar un buen nivel. Sin más, como siempre, nos veremos en otro vídeo de Ajedrez con Boudy. ¡Chao!